Sus característicos uniformes amarillos encabezan la siguiente parte del combate del desfile: los dragones a pie del Lusitania, encabezados por sus granaderos, esos soldados con esa mitra de pelo de oso y su característico paso decidido. Les siguen los milicianos del Cardenal Belluga, enviados por el virrey de Murcia. Seguidamente, con su característico uniforme rojo con vueltas amarillas y esa característica bandera irlandesa, el regimiento del Duque de Berwick, el regimiento de irlandeses católicos que sirve de escolta y sirvió en su momento brillantemente en los combates de la batalla. El grupo de percusión y pífanos es el de Sir Henry Kingswich Pipes and Drums Corps, venidos directamente desde Irlanda. Les sigue el grupo de recreación Dragoni Rossi del Coordinamento Rivocazione Histórica de Turín. Y detrás, un grupo de recreación, los fusileros de montaña de San Raimundo de Peñafort y los fusileros de montaña de San Vicente Ferrer. Bandera verde y blanca con cinta amarilla en lo alto del distintivo, representando su fidelidad a la Casa de Austria, son las tropas portuguesas, representadas hoy por la Asociación Napoleónica Valenciana. Poco a poco las tropas van tomando sus líneas de combate. Para que ustedes se orienten durante la recreación de la batalla, las tropas más cercanas al castillo de Almansa, que nos sirven magníficamente de escenario natural, son las tropas de las dos coronas, las tropas de Felipe V y Luis XIV, unidas en este combate. Y en la zona más alejada, las tropas de la Gran Alianza, representando aquel conjunto de soldados portugueses, ingleses, holandeses y franceses protestantes que protagonizaron por el lado aliado la batalla de Almansa.